A lo largo de la historia argentina, de la historia del pueblo argentino, los líderes populares, cada vez que los sectores nacionales, populares, los sectores, los dirigentes que defendieron los intereses de los sectores más castigados, de los sectores que menos tienen, los sectores populares, de ellos hablamos. A lo largo de la historia y desde el fondo de la historia, cada vez que surgieron líderes, representantes, que se hicieron cargo de esas demandas de esos sectores más vulnerados, más postergados, más atacados, cada vez que hubo líderes en la República Argentina, desde antes incluso de constituirse como tal, que plantearon una mirada nacional, integradora, inclusiva, que se sintieron y nos quisieron conducir a integrarnos al continente del cual formamos parte, siempre de la mano de los pueblos, de los más vulnerados, de cada uno de los pueblos que integran el continente, siempre a lo largo de la historia ese tipo de dirigentes, esos representantes del pueblo, fueron víctimas de asesinatos, de persecuciones, de proscripciones, de prisiones, de exilios. No es gigantesca la lista de las principales figuras, sí varias de las más notables. ¿Y quiénes los persiguieron? ¿Quiénes los proscribieron? ¿Quiénes los mataron? ¿Quiénes los enviaron al exilio? Otros argentinos y otras argentinas, con quienes se comparte el territorio, pero con quienes se tienen dos miradas de países absolutamente distintas. Aquellos que a lo largo de la historia fueron los perseguidos, los asesinados, los proscriptos, los exiliados, son aquellos que defienden esos intereses del pueblo, aquellos que defienden los intereses de una nación soberana, libre, independiente, donde la distribución de la riqueza sea equitativa. Y sus perseguidores, también argentinos, también argentinas, fueron aquellos que defienden los intereses de los que denominamos sectores del privilegio. La oligarquía terrateniente en su momento, hoy más diversificada. Aquellos que defienden el interés de la ganancia a como dé lugar, de la acumulación a como dé lugar, y cuando digo a como dé lugar me refiero a la ganancia y a la acumulación de riqueza y de poder sobre el sufrimiento de sus compatriotas y sobre la entrega de la soberanía nacional y de la independencia nacional, con modelos que le dan espalda al continente y a los pueblos del continente. Esa ha sido la historia de la República Argentina. Una historia donde la violencia, la persecución, la proscripción, la sufrieron y se sufrió siempre del mismo lado. Con excepciones, con escaramuzas, pero en el fondo, en las consecuencias reales de los proyectos políticos, hubo un sector que ejerce una violencia contundente contra el otro sector. Eso ha pasado y eso pasa. Miren, a lo largo de la historia, San Martín, el padre de la patria, terminó sus días afuera del país. Juan Manuel de Rosas terminó sus días fuera del país. Juan Domingo Perón, 18 años de exilio. A lo largo de, por citar tres casos, a lo largo de la historia, aquellos que defienden los sectores del privilegio, los intereses de los sectores del privilegio, ese concepto de país, de nación para pocos, fueron capaces de echar mano al recurso de convocar a un ejército extranjero para que combatiera junto a ellos contra un ejército popular. Eso pasó en la Argentina. A lo largo de la historia, esos sectores fueron capaces
de bombardear al pueblo argentino, utilizando las armas que el propio pueblo les había dado. Utilizaron a esos tenedores, esos poseedores de las armas del pueblo, para bombardear al pueblo, para intentar aniquilar un proyecto de país justo, equitativo, para intentar asesinar al máximo líder. Eso pasó en la Argentina. Y casualmente siempre se repiten a lo largo de los años los nombres que se ubican en un lado o en el otro de la historia. Para hoy a la mañana estaba convocada una actividad a las puertas de los tribunales de Comodoro Pi, una clase pública acerca del lawfare, la justicia, la persecución. Lo había convocado, ahí estuvo Juan Grabois, y estuvo Juan Martín Mena, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, también algunas especialistas brasileras contando la experiencia de su país en la persecución al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, la clase pública se llevó a cabo rodeada de policías. Minutos antes de que se diera a conocer el fallo, comenzaba esa actividad. Nosotros estuvimos con nuestras cámaras y tomamos algunos testimonios. Ahí estaban Mariela Quintana y Gustavo Cañaveral. Esta es la nota. Estamos con las cámaras de Urbana TV aquí en las puertas de Comodoro Pi para esperar el fallo hacia Cristina Kirchner. Hemos participado de una clase popular aquí en las puertas de Comodoro Pi que se dio justamente acompañando este momento. Por nuestros pibes y pibas que hoy pasan hambre, por nuestros estudiantes, no hay que llorar, no hay que lamentarse, hay que luchar. Bueno, la verdad que la charla de hoy fue muy buena en el marco de lo estratégico con la unidad latinoamericana, de las mentiras que tiene este expediente, que no hay una causa en contra de Cristina, nada que pueda justificar la absurda y brutal condena que le hicieron a Cristina. Es lo que necesitamos llevar a todo el pueblo argentino, aclarar, persuadir, contar toda esta falsedad que están haciendo en contra de la principal dirigente política de la Argentina, que es Cristina Fernández Kirchner. Me parece que lo más importante acá es llevarse los nombres y apellidos, pintarle la cara al diablo a los tipos que son los que escriben estas condenas, porque además son los que ocupan los más altos rangos del Poder Judicial y son los espacios que además imparten justicia hacia el resto del pueblo argentino. Que ellos estén sentados y que tengan además el tupedio, ¿no? De agarrar y poder juntarse con los expresidentes de la Nación, con miembros inclusive de otros poderes para determinar cuáles van a ser los fallos, deja mucho que desear de la justicia que tenemos. Todos los que estamos acá, haber escuchado el nombre de Hornos, de Borinqui, de Barrataveñe y de todos los funcionarios judiciales, que firman esta sentencia, que después no le rinden cuentas a nadie. Bueno, la verdad que las palabras que quedaron son las que nos quedan a todos, la injusticia, la imparcialidad de este juzgado que hoy condenó a Cristina, que obviamente la están condenando no con pruebas, no con un delito claro que ella haya realizado, sino que la están condenando por todo lo que hizo por nuestro pueblo, por nuestra patria, por Latinoamérica. Hay que vencer, hay que echar a los de patria, hay que sacar a los antipueblos. Y cuando ganamos, cuando volvamos, hay que tener el coraje de realizar los cambios para que la tortilla se vuelva y tengamos una Argentina justa, libre y soberana. ¡Viva la patria! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! Nos vamos a ir a México. Ahí Claudia Sheinbaum logró una victoria rotunda, contundente en las elecciones presidenciales para continuar, para suceder lo que realizó Andrés Manuel López Obrador en esa presidencia excelente que hizo en México y que permite el acceso de los sectores populares y nacionales a la conducción del Estado mexicano. Y en este triunfo, en este momento en el cual Claudia Sheinbaum logra
ser electa presidenta y con un resultado muy contundente, lo que decide es avanzar sobre el Poder Judicial y promover y lograr que se apruebe una ley para que los jueces sean electos por el voto popular. Escuchen a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, días atrás en su país, hablando de la justicia y de los jueces. La vemos. Así que ahora, a partir de ahora, quiero pedirles que todos los jóvenes que cumplen con los requisitos, hombres y mujeres que son abogadas, abogados, que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución, se inscriban para ser jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a haber un proceso de selección de acuerdo a la experiencia, las calificaciones que tuvieron en la escuela. Pero entre todos y entre todas vamos a transformar el Poder Judicial, sobre todo desde la base, desde el pueblo de México. Por eso hace unos días dije, queremos muchos Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso luchamos durante tantos años, por la justicia. Y no hay antidemocracia, no hay autoritarismo. Imagínense, ¿qué es la democracia? El poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Ya se elige al presidente, a la presidenta por el voto popular. Ya se elige a los diputados y diputadas por el voto popular. Y ahora el Poder Judicial se va a elegir por el voto popular. El 1 de junio, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Saben quién triunfó? El pueblo. El pueblo de México. Y así va a seguir siendo. Es posible avanzar en estas decisiones. El pueblo argentino seguramente, todos aprenderemos esta dura lección que estamos recibiendo de parte del poder real en la Argentina. Esperemos que sea la última. Esperemos que sea la última. Seguramente así será. Es cuestión de esperar. Organizarse, participar, movilizarse, resistir lo que son estas políticas. Y el momento llegará para dar vuelta a la taba, que no siempre es culo.